Buenos días, soy Andrés Felipe Aroca y voy a hablar sobre la mutación. En genética se llama mutación a una variación espontánea e impredecible en la secuencia de genes que componen el ADN de un ser vivo, que introduce cambios puntuales de tipo físico, fisiológico o de otra índole en el individuo, los cuales pueden ser o no heredados a sus descendientes. Las mutaciones pueden traducirse en cambios positivos o negativos en el desempeño vital de los organismos, y en ese sentido pueden impulsar la adaptación y evolución, o bien pueden convertirse en enfermedades genéticas o defectos hereditarios. A pesar de este último riesgo, las mutaciones son clave para sostener una alta variabilidad genética y que la vida continúe su marcha. Niveles en los que se puede presentar una mutación. Molecular. Génicas o puntuales, ocurren en las bases químicas del ADN, es decir, en sus propias bases nitrogenadas, por algún cambio en los elementos fundamentales que las componen. Cromosómico. Se altera un segmento del cromosoma, es decir, muchas más que un gen, y en ese sentido pueden perderse, duplicarse o cambiar de lugar grandes cantidades de información. Genómico. Afecta a un conjunto de cromosomas determinado, ocasionando excesos o faltas de ellos y variando sustancialmente el genoma entero del organismo. Tipos de mutaciones. Mutaciones morfológicas. Son aquellas que tienen que ver con la forma o apariencia de su cuerpo, una vez culminadas las etapas de desarrollo, coloración, forma, estructura, etc. Pueden producir mutaciones convenientes, como el de una polilla de color más acorde al entorno y por ende más propicia a camuflarse y sobrevivir. O bien pueden producir malformaciones o enfermedades, como la neurofibromatosis humana. Mutaciones letales y deletarias. En este grupo se encuentran las mutaciones que interrumpen procesos claves en el mantenimiento del organismo y que por ende pueden ocasionarle la muerte o una discapacidad significativa para crecer y reproducirse. Un ejemplo de ello es el síndrome de X frágil. Se da por una mutación en el gen FMR1 del cromosoma X y es una de las principales causas de retraso mental en el mundo. Mutaciones condicionales. Se llaman así a las que condicionan el desempeño del individuo en su comunidad biológica, pudiendo ocasionar dos tipos de condiciones. Condiciones restrictivas, que son aquellas condiciones ambientales bajo las cuales el individuo pierde la viabilidad o su fenotipo se ve alterado, debido a que el producto afectado por la mutación pierde su actividad biológica. Y condiciones permisivas, son aquellas bajo las cuales el producto del gen mutado es aún funcional. Solo presentan un fenotipo en ciertas condiciones determinadas, por ejemplo, de temperatura, que crea mutaciones termosensibles y criosensibles. Mutaciones bioquímicas o nutritivas. Aquellas que afectan a la producción de un determinado compuesto bioquímico necesario para cumplir con funciones específicas, como enzimas, metabolitos u otros elementos necesarios, sobre todo para la nutrición celular. Un ejemplo de ello es la actividad de una determinada enzima. Se detectan porque el organismo que presenta esta mutación no puede crecer o proliferar en un medio de cultivo, a no ser que se le suministre un compuesto determinado. Mutaciones de pérdida de función. Se trata de mutaciones que impiden el funcionamiento correcto de un gen, ocasionando que el organismo que la presenta pierda alguna función específica. Un ejemplo de ello es la mutación del gen HTPH2 que produce la enzima triptófano hidroxilasa en humanos. Esta enzima está involucrada en la producción de serotonina en el cerebro.
Una mutación G1463A de HTPH2 determina aproximadamente un 80% de pérdida de función de la enzima, lo que se traduce en una disminución en la producción de serotonina y se manifiesta en un tipo de depresión llamado depresión unipolar. Y por último, las mutaciones de ganancia de función. Son mutaciones poco frecuentes en las que un cambio en el ADN añade funciones al gen modificado y por ende el organismo que lo presenta. Así es como opera la resistencia a los antibióticos de algunas bacterias infecciosas, y en un caso típico de evolución. Muchas gracias por su atención.